Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Hace algo más de 2 años analicé el modelo T3 Pro de CarPod Go y hoy vamos a ver las 3 mejoras que en mi opinión cabe destacar si lo comparamos con el T4 Plus, que es este que tengo aquí. Y si no viste el vídeo sobre el T3, tienes que saber que este tipo de pantallas proporcionan acceso a CarPlay y Android Auto y opcionalmente a una cámara de marcha atrás. Bien, el modelo que analicé hace 2 años era de 8,9 pulgadas y con una resolución de 1920 x 720 a 60 frames por segundo. En esta ocasión la pantalla es de 10,9, aunque curiosamente la resolución es la misma, pero se llama justamente T4 Plus por el tamaño. El T4 a secas sigue siendo de 8,9, pero vamos, con esta resolución es más que suficiente. Vamos ahora con las mejoras que he encontrado. La primera de ellas es la luminosidad, que ha aumentado un 43% y pasamos de los 700 nits a los 1000 nits. Esto va a hacer que a plena luz del día o sol directo la visibilidad no se vea muy afectada. No podemos compararla con la del T3 Pro, pero sí con la de mi Cupra Ateca, que bueno, se ve igual de bien, pero hay que tener en cuenta que esta está protegida y esta está más expuesta a la luz. Se ve genial. La siguiente mejora, que creo que es la más ingeniosa, la tenemos en el soporte magnético. El anterior soporte también era magnético, pero el actual incorpora ahora el puerto USB-C de alimentación en el propio soporte, en lugar de la pantalla, a la que la alimentación le llega a través de estos pins que vemos aquí. Esto hace que podamos quitar y poner la pantalla sin necesidad de desconectar o conectar ningún cable. Especialmente útil si no quieres dejar la pantalla visible cuando aparcas. Los soportes creo que no cambian y seguimos teniendo el adhesivo para el salpicadero y el de ventosa tanto para el salpicadero como para brisas. En cualquier caso, lo que recomienda el fabricante es que la pantalla se apoye en el salpicadero, ya que el peso de esta podría hacer que se despegara la fijación con el salpicadero o parabrisas. En cualquier caso, lo que tenéis que comprobar es que la pantalla no os tapa visibilidad. Eso es como se vería, por ejemplo, desde la posición de mis ojos. Y la tercera mejora que he encontrado también me ha llamado mucho la atención, ya que juraría que es el único dispositivo de los que he analizado hasta ahora que lo tiene. Todos los dispositivos que he analizado hasta la fecha ofrecen tanto CarPlay como Android Auto inalámbricos, pero la pantalla T4 lo ofrece también por cable. Aunque bien pensado, no es necesariamente una mejora, sino que añade una opción que puede resultar ventajosa en determinadas situaciones. Está claro que CarPlay y Android Auto inalámbricos son más cómodos, pero disponer de ellos también por cable aporta algunas ventajas como mayor estabilidad de la conexión, menor latencia, menor consumo en el teléfono y un emparejamiento más rápido y predecible. Vamos a configurar ahora CarPlay inalámbrico. Si pulsamos en el icono de CarPlay, nos indica el nombre de Bluetooth que tenemos que buscar en el teléfono. Recordad que tenemos que tener Wi-Fi y Bluetooth activados. Vamos a Bluetooth y seleccionamos PND D73E. Enlazar, permitir, conectarse. Y aquí tenemos súper rápido. Y va súper suave, ¿eh? La verdad es que se notan los 60 frames por segundo. Va muy bien. Y a continuación voy a hacer lo mismo con un teléfono Android, pero con cable, que habitualmente son los que suelen dar más problemas a la hora de emparejar. Bien, ahora para probar Android Auto, que lo haremos por cable, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el cable no puede ir conectado a la base magnética. A la base magnética solo puede ir conectado un conector de audio y el USB para la carga. Entonces conectamos el teléfono Android. Me dice que está CarPlay conectado y para cambiarlo tenemos que aceptarlo. Desbloqueamos. Y ya está, súper rápido. Ahora se ha puesto en modo o noche porque estoy a la sombra. A ver, vamos a cambiarlo. Sí, bueno, por defecto está configurado que a partir de las 6 es de noche, entonces vamos a quitarlo. Y debería verse bien.
Y va igual de fino que CarPlay. Súper fino. La verdad es que los 60 frames por segundo se notan. Ya que os he enseñado lo del modo noche, aprovecho para comentar que el brillo también funciona de manera automática, ya que tiene un sensor de luz y cuando está con mucha iluminación se pondrá al máximo. Si ahora yo lo tapo porque está aquí atrás, ¿ves cómo baja? Otra cosa que vale la pena mencionar y que no es necesariamente una mejora es que se mantiene el Display Only Bluetooth Mode y que permite que la pantalla se dedique exclusivamente a mostrar CarPlay o Android Auto mientras el teléfono permanece conectado directamente a Bluetooth del coche para el audio, llamadas, micrófono o controles compatibles del volante. Aunque si vuestro coche es tan antiguo que tampoco tiene Bluetooth, recordad que tenéis otras opciones para el audio como la del cable tipo jack, la recepción por radio FM o por los altavoces integrados de la pantalla, lógicamente con una menor calidad de audio. En esta opción de aquí es donde configuramos la salida de audio, donde pone oradores, es una traducción un poco mala de altavoces, son los altavoces internos de la pantalla. Vamos a ver cómo suenan. La salida auxiliar, que no os puedo enseñar porque mi coche no tiene conexión auxiliar. Vamos a probar la FM. Seleccionamos una frecuencia, por ejemplo la 87.5, que creo que ahora mismo aquí solo hay ruido. La he buscado por aquí. He puesto 87.5 en el coche. Y si ahora vamos aquí, veis que se oye muy bien. Con el inconveniente que comento siempre, que si estamos en una gran ciudad podemos tener interferencias si estamos en movimiento. Lo ideal, si tenéis Bluetooth, es la opción de Bluetooth que vamos a ver ahora. Seleccionamos este de aquí, nos pide que tenemos que reiniciar. La verdad es que se oye genial, brutal. Esta es la cámara trasera opcional, que es de 1080 y que podemos instalarla o bien en el interior del coche, en el portón, o lo que recomienda el fabricante, aunque es más complicado, encima de la matrícula. Entonces esta parte va conectada a la pantalla y este cable rojo es lo que tenemos que conectar al intermitente. Bueno, en realidad es conectarlo a la luz de marcha atrás. Para ello necesitaremos un tester, tener engranada la marcha atrás y entonces comprobar con el tester cuál de los pines pues es el que da 12 voltios. Ahí tenemos que ponerla. Bien, como no llevo las herramientas adecuadas, ya os he explicado cómo se instala. Aquí tenéis las imágenes de cuando lo hice con la pantalla, con la T3 Pro, que es el mismo procedimiento, lo mismo, es seguir los mismos pasos. Y como podéis ver, cuando engranamos la marcha atrás, se activa la cámara en la pantalla y cuando quitamos la marcha atrás, vuelve a quedarse la pantalla tal y como estaba. En resumen, el modelo T4 tiene una mejor pantalla, CarPlay y Android Auto por cable y alimentación a través del soporte magnético. Si ya tenías el T3 Pro, realmente no necesitas actualizar. Pero si no tienes ninguna pantalla en tu coche, es una opción muy interesante por aproximadamente 200 euros. Como siempre, os dejo el enlace al producto en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.